Buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados, que el Señor continúe renovando sus fuerzas, impartiendo ese ánimo para seguir avanzando en medio de las circunstancias que vivimos día a día. Dando gracias al Señor por esta herramienta, por la vida de cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que muchos puedan ser bendecidos con la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas hoy, podamos renovarnos en Él para seguir avanzando en medio de estos tiempos y ver la manifestación de la gloria y el poder de Dios, aún en las circunstancias que atravesamos. Así que allí donde usted está, yo le invito a inclinar su rostro y a tomar unos minutos más para presentar este tiempo al Señor. Sé que hemos orado, pero quiero hacerlo en conjunto con ustedes de esta manera. Soberano Dios, Padre eterno, Señor, aquí estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús para adorarte, exaltar tu nombre, reconociendo que solo tú eres Dios, Señor, y pidiéndote que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas en este momento, Señor. Necesitamos oírte a ti, Señor. Necesitamos voz del cielo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sé tú derramando, Señor, de tu espíritu sobre nuestras vidas aún más, Padre. Que esa palabra sea revelada en nuestro espíritu, Señor, y trae nuevas fuerzas, Padre, gozo, alegría, Señor, sanidad, liberación, restauración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Derribo toda altivez, argumento, fortaleza que en la vida se levante contra tu conocimiento. Y declaro, Señor, que nuestras mentes se unen a la tuya y que todo lo que usted ha dispuesto para que nosotros recibamos en este día, Señor, lo recibimos para la gloria de tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, que tú estás en control de todas estas situaciones que hoy atravesamos, Señor, y que tú estás a favor de cada uno de nosotros. Señor, háblanos y sé tú llenando cada lugar donde está cada hermano. Llénalo con tu presencia, Señor, que nada nos distraiga, Señor, de lo que usted ha dispuesto para este día. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama Ajusta tu visión. Ajusta tu visión. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 12. Hoy las personas celebran, el mundo celebra el Domingo de Ramos y vamos a tocar ese tema, ese punto para aclarar nuestro arranque en este tiempo, ¿no? Entonces, leemos la palabra del Señor allí en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor así. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta de la Pascua, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y se sentó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asnas. Entonces, que el Señor añada bendición a su palabra en el nombre de Jesús. Vemos allí que el pueblo, la gente salió a aclamar al Señor y lo aclamaban como Mesías conforme la palabra del Señor en el libro de Zacarías habla de lo que dice, de una profecía, pues, y habla de que el Señor venía y venía en un pollino, ¿ok? Y cuando se ocurrían todas estas cosas, se estaba cumpliendo esa profecía. Y las personas cuando veían que era Jesús el que estaba entrando, ellos estaban contentísimos porque ellos habían oído las señales, prodigios, maravillas que él había hecho. Y estaba muy reciente lo de la resurrección de Lázaro, donde Lázaro había estado muerto y el Señor vino, agarró y le dio vida, lo resucitó. Y ahí, eso todo era reciente y la gente estaba fervorosa, pues contenta, y salieron y colocaron todas esas palmeras
la pusieron como si fueran una alfombra, ¿no? Entonces, y estaban contentos, pues, celebrando que el Señor estaba allí. Y reconocían que él no era uno más, porque reconocían que él venía en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos lo reconocían por las señales, por lo que habían visto de Jesús. Y ellos decían, no, este es. Y cuando vieron en medio de las personas que estaban con ellos, también había muchas personas que vieron a Jesús resucitar a Lázaro y estuvieron cercanos de lo que estaba aconteciendo. Entonces ellos testificaban, y allí lo vemos en el versículo 17 de ese mismo capítulo, dice, y la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. ¿Testimonio de qué? De que ellos estuvieron en lo que ocurrió allí cuando Lázaro murió, fue sepultado, y cuando Jesús pues le dio vida, lo resucitó, y ellos estuvieron allí y vieron todo eso. Entonces ellos daban testimonio de eso. Y dice el versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. O sea, era toda una algarabía, toda una fiesta, así cuando usted ve que ocurre hoy en los lugares populares, ¿no? Que, bueno, en cualquier lugar, porque he ido a lugares del este donde también lo he visto. Se reúne la gente, hacen una fiesta en la calle y esa gente empieza a tomar música y gritan y todo esto. Pero bueno, este era en otro sentido porque era el Hijo de Dios. Pero la gente estaba contenta, pues estaban alegres y celebraban, y había toda una algarabía en función de que el que estaba allí era Jesús, el Hijo de Dios, y habían las señales y ellos la habían visto y estaban celebrando. ¡Wow! No es cualquiera el que está aquí. Pero paralelo a eso que estaba ocurriendo, había todo un complot que se estaba tramando en medio de toda esa algarabía, de toda esa fiesta. Que imagínese que usted llegue a un lugar y todo el mundo lo esté celebrando, y usted sepa que realmente lo que le están diciendo no es una lisonja, no es algo que le están dando de más, sino que realmente usted lo hizo. Entonces, wow, todo el mundo lo aclama, todo el mundo lo abraza, todo el mundo está allí con usted de una manera gozoso, elogiándolo. Y en medio de eso hay un grupo que está haciendo un complot contra usted para quitarle su vida. Eso pasaba allí mientras Jesús estaba en esta situación. Vemos que había un complot, lo dice el versículo 19. Por tanto, los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada aprovecháis? He aquí el mundo se va tras de él. Y ya ellos estaban tenían molestia y decían, no, esto tenemos que quitarlo, hay que eliminarlo, hay que sacarlo. Y empiezan una serie de eventos que se empieza a dar para ya arrestar a Jesús, pero ya había un complot, ya era una gran celebración lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero eso solamente estaba anunciando lo que venía. Había una celebración mayor, pero antes de ir a esa celebración mayor iban a venir momentos muy duros, y lo vemos allí en la palabra del Señor. Vemos cómo hay ese complot y el Señor sigue avanzando. Vemos que cuando usted se lee la Biblia en los próximos capítulos, porque son varios capítulos, por eso no me detengo tanto. Cuando usted lee la Biblia allí, usted ve que hubo una Santa Cena donde Jesús estuvo con sus discípulos y con ellos estuvo compartiendo los alimentos, y ahí estaba Judas. Estaba Judas y el Señor le dio instrucciones bien claras. O sea, le dio bastantes señales como para que
Judas reaccionara. Y Judas siguió solamente allí engolosinado con lo que él podía obtener a través de Jesús, pues, de entregar a Jesús. Con todo que el Señor le dio la oportunidad de que él se arrepintiera, pero él no lo hizo. Él simplemente, su mirada estaba puesta en el dinero. O sea, él solamente, su mirada estaba puesta en lo temporal. Se había dejado corromper por el enemigo. Y vemos allí, ¿verdad?, al Señor atravesando todo eso, sentado con él allí en medio de sus discípulos. En el capítulo 13, versículo 21, dice la palabra del Señor así: habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos se miraban los ojos los unos a los otros, dudando de quién decía eso. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien se decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo cuanto antes. Y ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Que el Señor siga añadiendo bendición a la palabra. Vemos allí, en esa parte, vemos que uno de los discípulos, de los que andaba con Jesús, lo iba a traicionar. Y el Señor le dio la oportunidad de que reaccionara. El Señor lo anuncia como que, bueno, para que te avergüences y reacciones y despiertes. Venga convicción de pecado sobre tu vida. Pero Judas siguió como que sin nada, aceptando las conversaciones de Satanás con él. Y el Señor da una señal. Los discípulos preguntan: ¿pero quién es? Y el Señor le dice: bueno, a quien yo le diere el pan mojado. El darle el pan mojado a alguien en la boca en ese entonces era una actitud de honra, de honor. Y el Señor dijo: bueno, vamos a hacer esto. Y le dio el pan a Judas Iscariote. Y dice la palabra del Señor: y tras el bocado, Satanás entró en él. ¡Wow! Porque él no reaccionó. Él simplemente persistió en sus deseos de obtener dinero, en sus deseos de llenarse de lo de este mundo. Y ahí vemos a Judas en todo esto. ¡Wow! Siendo confrontado, pero persiste en su error. No solamente había tenido una conversación con Satanás, siendo uno de los discípulos de Jesús, tuvo una conversación con Satanás y a Satanás le seguía dando. Él se dejó atraer, seducir, y ya pasaron esos pensamientos de la mente al corazón. Ya tomó su corazón el amor al dinero, el amor a la vanidad, el amor a lo temporal. Ya tomó el corazón de Judas. Y aún Judas estando allí en medio de los 12, al lado de Jesús, y Jesús teniendo esa actitud con él, y aún Jesús dándole la oportunidad de que reaccionara: mira, yo soy el Hijo de Dios, no, ¿cómo vas a hacer esto? Aún en medio de todo eso, vemos a Judas persistir. Y wow, qué duro todo esto. Y en lo que hemos avanzado,
vamos a ir entendiendo un poquito de esto de ajustar tu visión. Porque es muy normal, es muy común que en momentos donde usted recibe muy buenas noticias, usted, ay, qué sabroso, ay, qué bueno, ay, tal. Es como en el momento que usted le entra un dinero que usted no esperaba y que es mucho dinero. ¿Qué sucede muchas veces? Que terminamos descuidando nuestra relación con Dios, terminamos descuidando nuestras disciplinas, terminamos descuidando muchas veces nuestras responsabilidades en nuestros hogares, porque estamos teniendo un dinero que, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal. Se me olvida lo que es lo primero. Me dejo seducir por lo temporal. Igualmente pasa cuando vienen situaciones muy negativas como la que podemos estar atravesando en la nación. Entonces, quitamos la mirada del Señor y nos dejamos arrastrar por lo que estamos viendo. Uy, esto está así, esto está horrible, tal. Y no, tengo que cargar el agua, tengo que buscar gas, tengo que la comida, tengo que hacer todo esto, tal. Y se me olvida la relación con Dios. Se me olvidan mis disciplinas espirituales. Dejo de cumplir con mis compromisos con el Señor, mis compromisos en mi hogar, sino que ya me voy a la emergencia. Y se me olvida lo que es necesario para uno mantenerse. Entonces, allí es donde hablamos de ajustar nuestra visión. O sea, no es que usted no viva los buenos o los malos momentos. Sí, tiene que vivirlo, pues no le estoy diciendo a usted que se salga de este mundo, pero son momentos en que usted tiene que tener clara su visión. En ese momento que es como cuando usted se pone un lente ahumado, pero hay lentes ahumados que hacen que se vea todo más oscuro, ¿no? No se ve tan clara la visión. Entonces usted, oye, está oscureciendo, usted necesita quitarse esos lentes para ver con claridad. En los momentos de que hay tanta algarabía, usted necesita aquietar su alma y entrar en esa comunión con el Señor. ¿Para qué? Para mantener su visión enfocada en lo que realmente es importante. Y ahí vemos a Jesús. Jesús venía de hacer milagros, señales y prodigios. Jesús estaba siendo recibido, bueno, mire, con las palmas, con todo esto. Tremendo recibimiento le dieron. Pero ¿qué había detrás de eso? Detrás de eso había todo todo un plan que estaba ocurriendo para aprender a Jesús. Y después de allí, en menos de una semana, ya Jesús estaba siendo crucificado. ¡Wow! Pero qué hermoso de que Jesús era uno que tenía su visión ajustada, que ni los momentos relevantes de tanta algarabía, ni los momentos oscuros, como ver que la persona que tienes al lado te va a entregar, ninguno de los dos momentos oscurecieron su visión, sino que él mantenía esa comunión con el Padre que le permitió mantener una visión ajustada a la visión de Dios. Y él sabía, cuando hacía las señales y prodigios y milagros, él sabía lo que estaba ocurriendo allí, cuando estaban aclamándolo, cuando estaba la gente diciendo, oye, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Él sabía que en medio de todo eso que estaba ocurriendo, había todo un plan para destruirlo, pero también había un propósito del Padre. Y era que él iba a ir a la cruz porque venía el tiempo de la redención. Y el Señor iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. El Señor se iba a cubrir con nuestro pecado. ¿Para qué? Para traer vida eterna, para reconciliarnos con el Padre. Y el Señor tenía su visión ajustada. La algarabía, el recibimiento que le dio a las personas, no lo sacó de los propósitos. El ver que tenía un Judas allí, tampoco lo sacó de los propósitos. Es duro que gente que tienes al lado, gente que supuestamente son personas fieles, gente que tú derramas tu vida en ellos para formarlos, sean hijos espirituales, sean hijos naturales. Es duro que de repente vea, ya mira, pero yo me estoy dando cuenta que estás haciendo esto y lo sigues haciendo. Sin embargo, eso no empañó la visión de Jesús. Jesús mantuvo su visión
conectada con la del Padre. Y fíjense que vamos a ir avanzando un poquito más adelante en el capítulo 18. Ya vemos cuando ya Jesús es arrestado. Realmente es muy apasionante toda esta historia. Y vemos cuando Jesús es arrestado en el capítulo 18, versículo 2, dice la palabra del Señor así. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos y él estaba con él, pues. Y dice el 3, Judas pues tomando una compañía y ministro de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con almas. Jesús, por lo tanto, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió delante y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Le dice Jesús, yo soy él. El Señor todavía sale y ve a Judas, y Judas, cuando el Señor le sale adelante, ¿a quién busca? Oye, Judas todavía ahí tenía la oportunidad de ponerse al lado y traicionar a los con los que se había aliado. No, él no hizo eso. Él siguió con los que él se había aliado. Todavía el Señor le dio la oportunidad. Y dice la palabra del Señor, es tremendo porque en medio de lo que estaba ocurriendo, vemos en la palabra del Señor y ellos le dijeron, ¿a quién buscáis? Y él dice, a Jesús Nazareno. Él le dice, yo soy él. Y también estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Y como él le dijo, yo soy, ellos se volvieron atrás y cayeron a tierra. ¡Wow! Ellos reconocieron el poder del Señor en él. Y se volvieron atrás y cayeron a tierra. Y después el Señor le volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos le dieron, a Jesús de Nazaret. Y él le volvió a responder, os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Tremendo. Que en medio de eso, cuando el Señor se consigue con Judas, el Señor ahí también tenía su visión ajustada, ¿sabe? Porque cuando uno ve a una gente que lo ha traicionado, wow, tiene que mantenerse conectado con el Señor. El Señor, Jesús estaba conectado con el Padre. Su visión estaba ajustada. No se dejó llevar porque, bueno, este Judas es un traicionero. Y Jesús no era un hombre más. Jesús era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Tenía todo el poder. Tiene toda autoridad. Y en ese momento lo tenía también. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él tenía claro su visión. Su visión estaba conectada con la del Padre. Y eso no empañó su visión. Él lo vio y le preguntó, bueno, ¿quién es el que? ¿A quién buscas? Al Hijo a Jesús. Bueno, yo soy. Yo soy. Dale pues, yo soy. Y cuando ellos entendieron quién era, ¿qué hicieron ellos, hermano? Se humillaron, pero no dejaron de seguir avanzando. Volvieron de nuevo y el Señor dijo, bueno, pero ¿qué es lo que quieren? Bueno, aquí estoy. Soy yo. Qué hermoso es poder ver esto en nuestro Señor. Porque nuestro magno ejemplo es Él.